Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Espai Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega especial hablaremos con René May y su labor como embajador de la paz, además de otros temas muy interesantes. Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más. Hoy hacemos un programa especial aprovechando que tenemos la visita de René May en España. Nos ha concedido este ratito para que hablemos de estos temas interesantes, aunque bueno, vamos a ver si lo emplazamos porque no sé si nos va a dar tiempo. Antes de presentaros quién es esta persona, quiero pues dar las gracias y presentarlo pues por hacer por haber tenido un ratito para nosotros. René, merci d'avoir accepté cette interview et de faire une place dans votre agenda. Merci beaucoup. Buenas tardes a todos. C'est un plaisir. Significa es un placer. Bueno, pues hecha la presentación, si no conocéis a René May, tengo que deciros que es un gran humanista, que es vidente y que es el embajador de paz, que nos va a explicar qué es esto, porque esto de paz y de embajador, qué efectos tiene, qué hace, qué hechos se presentan en este mundo. Tengo que deciros que tiene con su propio nombre una fundación internacional, más de 40 países, más de 400 instructores y más de 30.000 voluntarios. Y aquí también en España, luego hablaremos de ellos. Y bueno, también nos va a explicar, espero que nos diga René, qué es la ONU en conexión con él, qué se está cociendo en esas entrevistas, en esas reuniones y qué hechos, qué va a acontecer en el mundo con este trabajo. Quiero ir al grano, René. ¿Qué es ser embajador de la paz? ¿Qué representa la paz? ¿Y qué hechos o acciones se están haciendo ahora mismo en este mundo, en los países que eres de Francia, estás viviendo en México, pero no paras de moverte por todo el mundo? Explícanos esto, René, por favor. Bien, embajador de la paz lo fue nombrado varias veces hace años y hoy. Así que durante años hizo como un camino, vamos a decir, de sanador, vidente, todo eso. Y hoy cada uno debe tratar de transmitir el mejor a los otros y la necesidad hoy es de poder ser cerca de este problema de contaminación y de calentamiento global, y eso por poder dar un impacto un poco más estable. Tomamos la decisión de utilizar este nombramiento de varias veces en varios países de embajador de la paz. Así que las conferencias hoy son diferentes, va a hablar de la salud a nivel de qué está bien, porque debemos saber que existen dos tipos de paz. Existe la paz interior de cada uno, lo que individual, y existe la paz colectiva, significa dentro de la humanidad. Eso puede se resumir a un pueblo, una ciudad, un país, es lo que sea. Y me parece importante hoy por dar un avance más importante a nivel espiritual, de poder tener una definición un poco más clara de la paz y no únicamente que me siente bien, que medita. Debemos pensar a los otros que tienen necesidad y que todo eso no puede crear una paz global a nivel de la humanidad si alguno come y puede comer lo que necesita y otro tiene hambre. Así que me parece importante este nuevo camino y vamos a dar el mejor. Entonces, todo lo que estáis haciendo es a través de tu fundación. He dicho que es una barbaridad, ¿no? Tantos y voluntarios, esos instructores que cada vez más están enseñando a más voluntarios y que cada vez más te estás viendo a muchos países.
De hecho, tú estás hablando de dos paz diferentes, pero que al final va a provocar lo mismo. ¿Qué está aconteciendo en el mundo? Es decir, de alguna manera ese trabajo a través de tu fundación, por ejemplo, hace que esa vibración equilibre incluso acontecimientos que están pasando y que aflojen el nivel, es decir, que no sea tan grave. ¿Esto es posible? ¿Es así? Sí, debemos se dar cuenta que la mejor forma de poder transmitir el mensaje es de pedir a los otros lo que hacemos nosotros mismos. Yo creo que no podemos pedir a los otros de hacer algo que no hacemos. Debemos tener una coherencia y dentro de esta forma de camino que es como embajador de la paz y que me permite de tener una conexión un poco más formal au nivel de gouvernement, au nivel de la sociedad, como me habló de l'ONU u otra, permite finalmente sí de preparar a las personas a vivir de forma un poco más espiritual y un poco más cerca de la necesidad finalmente de cada uno. Saber cuando miro un mar, una laguna, un océano, lo que sea, un río, ¿qué son? Son de gotas de agua. Son miles de millones de gotas de agua. Claro, si quitamos una, no pasa nada. Donc, significa que si podemos nosotros como humanos se agrupar, y esa es la meta de la fundación, hacer hechos, podemos nos unir y eso realiza que podemos hacer como un río. Y me parece importante eso sí, todos estos hechos. Ayer te conocí personalmente, la verdad que me gustó mucho el taller de meditación. Bueno, como profesora de yoga intento hacer mi pinito, ¿no? a la sociedad, a mi entorno, en mis actividades, como las personas que aprenden diferentes técnicas para ayudar a otros. Y una de las cosas de las que hablamos fue el tema del amor, porque es muy hablado en todas las técnicas, el amor incondicional, pero creo que malinterpretamos el amor. ¿Esto es tu visión también? ¿Nos puedes aportar alguna cosa para ver el amor tal como es y no como reinterpretamos desde las creencias? Yo creo que eso crea un problema dentro de la sociedad por únicamente la interpretación que tenemos o la creencia que viene a veces de la educación, bueno, de varios factores, que hacer que esta mala interpretación no puede dar un resultado coherente, significa algo que funciona. Así que si hablamos de amor incondicional, yo voy a decir a las personas que el amor debe tener des conditions. Te doy un ejemplo. Si toma una niña de 17 años o 18 años que está enamorada de su novio y el novio toma y toma. Alors claro, importa que toma, lo amo, ninguna condición. El problema es que, ¿qué va a pasar en 5, 10 años cuando va a tener hijos? Si no le pone de condición, él va a continuar a tomar y tu familia se va a ir abajo, va a hacer caer todo, no va a funcionar. Así que debe decir a este novio, escúchame, yo te amo, yo quiero hacer mi vida contigo y tengo una condición. Yo quiero tener una familia estable, así que si toma, mejor que no. Si para de tomar, a ese momento viene a buscar y hablamos de construir un futuro. Entiende que un amor sin condición no tiene sentido. Es un poco discúlpame la palabra, es un poco enorme, la estupidez de interpretación y de creencia que cuando no se va bien con tu pareja, tu marido, tu esposa, nosotros creemos que debemos quedar. El problema es que la gente no está consciente de qué va a pasar después. Porque los niños, cuando viven dentro de un ambiente de pelea o que no tiene sentimiento o relación de amor, vamos a decir, entre el papá y la mamá, ellos van a repetir esa información. Así que el divorcio de papá y mamá, ellos lo divorcian. El problema que viven, lo va a repetir. Es mejor, y de verdad, por les cientos de miles de personas que encontró como vidente, no como sanador, yo puedo te decir que es mejor de vivir su vida libre, con más dificultad material, puede ser libre, y que podemos compartir con los niños
un sentimiento real y no una fachada. Así que todo eso necesita años de experiencia por entender que la vida depende de cómo interpretamos. Así que el amor debe tener des conditions. Y no podemos amar sin conditions. Eso no, es un error, es una catástrofe. Les conditions sont l'équilibre. Un amor sin equilibrio no va a funcionar. Debe tener un equilibrio. Y las condiciones es como la sociedad. No podemos estacionar donde quiere. No podemos claxonar hacia la fiesta, a la noche, hasta la 1 o 2 de la mañana, que molesta a todos. No podemos hacer lo que quiere. Debemos pensar a los otros. Así que el amor es igual. Debemos poner a su lugar lo que necesito por tener un equilibrio que va a crear la estabilidad. Así que si queremos hacer una relación que dura, estable, en armonía, tenemos obligación de decir al marido o al esposo, no sé, importa lo que sea el problema, decir, escuche, eso no va a funcionar, no puede. Debemos resolver este problema. Y así que la condición o las condiciones que ponemos permiten de crear este equilibrio que finalmente va a crear la armonía que todos buscan. Corrígeme si me equivoco cuando te he escuchado decir que el hecho de ayudar a otro, el hecho de hacer la acción física de ayudar a otro sin conocerlo, hace que provoque en la bioquímica del cuerpo de conectar más con ese amor que a lo mejor, pues lo que tú dices, lo confundimos a través de las creencias, pero con los actos, con los hechos, te ayuda a conectar con ese amor más auténtico. ¿Me equivoco? Non, no te equivoques. Nosotros vimos durante este periodo de casi 2 años de pandemia, nosotros podíamos ver que los voluntarios activos no le afectó el COVID como lo vimos alrededor. Ayuda a otro mueve de la energía vital, porque es la vida, ayuda a otro. Es una meta que, en teoría, debemos nacer y vivir con eso, por hacer un trabajo de equipo dentro de la humanidad. Y cuando lo hacemos, cuando una persona puede compartir su vida con otra, eso mueve esta energía vital, la vida, y eso permite que la salud de la persona esté mucho más resistente, de una forma natural. Eso yo preparo alguna tesis de eso por el futuro, de poder presentar delante de la ONU a nivel científico, de poder desmontrar algunos puntos que no son de creencia, que son de cosas científicas, que permiten de establecer una relación de la salud con el amor al otro. De hacer algo, no que debemos dar a los otros, que el amor. La gente habla de amor, pero no hacer nada por los otros. Así que no saber de qué hablar. Debemos estar dentro de la necesidad. Si voy a Brasil, voy dentro de la favela, fue lo que dice hoy, comunidad, no favela. Si voy en África, me gusta de estar dentro del lugar más pobre que necesita, porque es aquí que sabemos la vida. No es cuando tenemos todo, es una vida de confort, pero la vida de los otros, de miles de millones de personas dentro del mundo, no vive de esta forma. Y debemos saber, debemos estar con ellos por saber qué necesitan. Hablamos de la correspondencia humano con humano, hombres-mujeres. Estabas hablando del calentamiento global. ¿Qué relación, si este amor lo tenemos también que poner hacia la tierra, hacia las plantas y hacia los animales? También ayuda a la persona, por supuesto, humano-humano, pues tiene como, no sé si te diría un nivel, pero es que el amor te ayuda también primero, si no puedes con el humano, porque a veces tenemos dificultades también con ese ego, que eso es otro tema, pero el tema del calentamiento global, el tema de yo con mi tierra, con mi planta, el yo con los animales, también puede ayudar a la persona, a las personas que les cuesta relacionarse con las personas, porque hay personas así, o incluso al revés. Quiero estar con las personas, pero maltrato o incendio los bosques. También podemos ayudar a la tierra y también a la humanidad a través de nuestros actos con la naturaleza y los animales. Debes saber que amar la naturaleza es accesible y no tiene oposición. Amar los animales
es un poco más difícil, tampoco no tiene realmente una oposición de la naturaleza a los animales, de la iglesia o el amor que comparte con ellos. El problema no está tanto aquí, el problema es con los humanos. Cuando empieza a dar a los humanos, empieza a se bromar de ti, empieza a no tomar en serio a veces, y esa dificultad que crea un shock, a veces de creencia, de religión o de educación, de lo que sea, y ese shock hace más difícil. Así que el verdadero amor, el más complejo, es con los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que dentro de la meta de la vida de una persona podemos amar la naturaleza, los animales, y yo creo que debemos tratar de lograr, de pasar, de trascender la límite que tenemos. Y la límite de un ser humano, la más alta que puede tener, son nosotros como humanos. Así que yo creo que podemos dar más a la naturaleza o a los animales si sabemos dar a los humanos. Me parece que es más completo esta relación de amor. Yo creo que no podemos amar únicamente la naturaleza, los animales, y rechazar a los humanos, porque yo creo que eso no podemos hacer, no debemos. Debemos hacer un trabajo de equipo con la naturaleza, con los animales, con los humanos. De todas formas, a ver, eso es como evidente, la evolución humana, espiritual, vamos a decir, va a hacer que dentro de los años que vienen no vamos a poder matar animales. Uno, por el calentamiento global, la contaminación a nivel industrial de la producción de carne a nivel industrial, y la segunda, a nivel de gas, todo eso que produce, y eso es parte del calentamiento global. Lo que quiere decir que dentro de, no ahorita, va a necesitar varios años, el problema de los animales va a se resolver. Cuando vamos, quiere decir que podemos tratar de salvar la naturaleza, pero si no prepara a los humanos a hacer eso, no sirve mucho. Porque el mismo humano va a te quemar, va a hacer tontería, va a continuar. El mensaje debe ser en paralelo. Significa, y es eso de la fundación que tratamos de hacer, de tener hechos a la naturaleza, tener une philosophie de vida que no acepta de comer la carne roja, por ejemplo, pour limitar la matanza o el asesinato, vamos a decir a veces, de animales que sufren por eso, porque debemos hacer eso en coordinación con los humanos, porque el responsable de todo eso son los humanos. Puede hacer lo que quiere aquí, si no lo cambia a los humanos, va a ser siempre el mismo problema. Es como limpiar una mesa y te la sucia, la limpia, la sucia. Debemos decir a la persona, ¿por qué me sucia la mesa? Vete a otro lado. ¿Entiende? Así que debemos tener una acción paralela de la naturaleza, de los animales y un mensaje a los humanos. Entiende un poco. No podemos identificar aislado para mí. Sí, además te lo preguntaba porque hay personas como en un extremo que solo aman los animales y están en solitud, ¿no? Diciendo no quiero nada con la sociedad, pero bueno, ya has explicado que es un error, ¿no? Primero tenemos que equilibrarnos nosotros mismos y luego en paralelo el resto. Me permite, no puede ser que es un error, es una falta de conocimiento que no va a parar de matar animales, si, ejemplo, si la gente está enfocada totalmente a los animales. Eso, el día que va a terminar tu vida, va a continuar la matanza, ¿entiende? Así que el trabajo que hacer es como limpiar la mesa, toda la sucia, la limpia, la sucia. No se termina. Así que somos un circuito cerrado. Así que debemos tener una acción los humanos. No podemos decir, no quiere nada con los humanos, porque es ellos, por tanto, que son responsables. Alors, le poco que puede hacer, el poco de reunión, el poco de conferencia que puede hacer, lo debemos hacer por transmitir un mensaje a los humanos. Y es eso, este sentido.
¿Qué Gracias puede? por aclararme este punto, René. A mí me gustaría, desde tu fundación estáis haciendo un hospital. Yo como trabajo las terapias complementarias, alternativas, es uno de mis bases de trabajo, me puse pues muy contenta cuando me enteré desde tu equipo que estáis haciendo un hospital donde tiene cabida pues todas las disciplinas pues, complementarias, la ciencia, porque la ciencia está para algo, porque nos ayuda muchísimo a entender pues muchas cosas, ahí me voy como diciendo mucho, pero es así. ¿Me puedes contar cómo va el proyecto y cuándo surgió? Y si tú crees que esto se va a expandir en el mundo, porque aquí en España les cuesta todavía un poquito aceptar estas terapias, aunque estamos trabajando a nivel estatal cuesta todavía. ¿Qué nos puedes decir de este proyecto? Voy a te explicar. En 2002 hice un hospital, me fue a buscar, tenía la recursa y me fue a buscar el país más pobre del mundo. A ese momento, en 2002, fue Madagascar. Así que allá hice un hospital y yo venía con la idea intelectual, vamos a decir, francés, y puso de médico, todo eso que corresponde a la medicina normal, no sé cómo se alopata. Bien, ok, pero no funciona muy bien. Así que pasados 3 meses no despegó el hospital. Por tanto que fue gratuito totalmente de medicamentos, médicos, alojamiento totalmente gratuito a las personas. Así que me fue a buscar que puede que el problema es yo, no es ellos. No es el hospital, es yo. Que algo no entendía. Así que hizo una reunión con los médicos y le preguntó, bueno, yo no sé, venía con la idea intelectual de la medicina un poco celada. No, me abierto, me no sabía más, no podía hacer más que lo que sabía. Así que le preguntó a ellos, ¿cómo se sana la gente cuando no tiene recursos? O antes que tenía la medicina, ¿cómo hacer? Ah, eso lo hacer con plantas, así con plantas. ¿Pero de qué? Me dice, bueno, la novela, todo eso. Así que fue, pidió a 2 médicos de venir conmigo y acompáñame y enséñame quién son ellos que hacen con plantas. Y descubrió un mundo de medicina paralela que me dejó totalmente impactante por ver les cientos de personas que va a ver, de personas que sanan con plantas y que permitió de tener un resultado. Así que, bueno, el hospital de más o menos 300, 400 personas al mes, discúlpame por la garganta. Sí, sí, haz la pausa, que llevas muchas horas hablando, muchas reuniones, muchos eventos. Yo te he enganchado aquí para esta entrevista. No, así que, discúlpame. Así que cuando toma la decisión de unir la naturaleza con la medicina alopata, de más o menos 300, 400 personas, subimos a miles de personas al mes. Así que pasa años e hizo un plan a largo plazo, claro, por tener un efecto internacional o mundial, vamos a decir, de preparar primero de personas, no haciendo la terapia como medicina alternativa, de hacer la terapia como medicina emocional. Así que el hospital que estamos construyendo esta vez, lo hacemos con la medicina, va a tener urgencia, 2 quirófanos, 2 salas de parto, habitación, sala de reeducación, por quemadura, bueno, lo que podemos a menos dar. Así que dentro de ese hospital vamos a poner de terapeutas que tienen una definición emocional. No porque son terapia alternativa, porque son terapia emocional. Por tener un complemento a la medicina y no crear un shock, ¿entiende? Así que la terapia que vamos a poner va a ser muy selectiva, lo debemos tener una explicación científica, lo podemos desmontar y en ese momento se transforma no en medicina alternativa, en medicina emocional, porque podemos desmontar que dentro de la célula existe de la emoción y que la terapia tiene un efecto a esta emoción, significa a la fuente de la enfermedad. Así que el plan con este hospital
es de crear un grupo de médicos, va a tener más o menos un poco más de 15 especialidades, y un grupo de voluntarios bien preparados durante años que va a aplicar de la medicina emocional. Mais alguna terapia. Te dar un ejemplo, pour préparer eso, hizo une terapia que su nombre es R-Alte, y esa terapia se hace con dibujo, con música clásica acompañada. Et le second niveau, le second thème sont 10 clases et les autres 10 les hacer les mismes los ojos bandados. Eso au niveau de la culture, au niveau de l'arte, no tiene choc con la medicina, ¿entiendes? Eso me permite de enganchar une terapia que tiene une relation dentro de la sociedad, vamos a decir científique, por lo que sabemos de música clásica o dibujo, del arte, y de poner paralela a eso, enganchar de terapia que tiene un soporte científico. Te da un ejemplo. Nosotros tenemos una terapia original de la fundación que su nombre es regeneración celular. Es una terapia que estimula la médula espinal. Bien. Nosotros pedimos a des médicos, pedimos a des personnes de hacer de búsqueda científica por desmostrar el resultado, cómo funciona y por qué funciona. Hicimos todo un expediente, lo presentamos, ejemplo, a la CEP. Y la CEP significa no le derecho, como de l'éducation, no sé cómo dice aquí, ¿cómo? Éducation nationale, l'éducation nationale. Así que hoy, a México, es reconocido por l'éducation nationale por todo lo que puede demostrar. Y eso tiene una convención de l'AE con varios países que permite que la terapia hoy, las personas lo puedan hacer a de instituciones de gobierno porque tiene un soporte de l'éducation nationale en convención con la ley. Significa que yo empiezo a tratar de encontrar el modo de enganchar, no de terapia alternativa, de terapia emocional, de medicina emocional, pour poder crear una conexión que en el futuro no va a ser otra. Le podemos hacer lo que quiere. Tenemos un problema hoy que es grave, muchos no saben eso, es que producimos mucho antibiótico. El problema es que el antibiótico tiene un efecto muy positivo, lo sabemos, mais en segundo plano, crea una mutación de las enfermedades. Y esta mutación que se mute, hoy, mucha gente no sabe eso, se crea de enfermedades que tenemos dificultad a controlar, mucho más difícil que antes por la mutación. Así que si continuamos como el calentamiento global, vamos a un nivel de medicamentos como la contaminación, los dos se encuentran a un tope de catástrofe de la humanidad, porque creamos de enfermedad nosotros mismos por la mutación que hoy empieza a ser incontrolable. E igual cuando hablamos de contaminación. Así que yo creo que es el momento de poder analizar y saber, bueno, ok, sabemos que la medicina no acepta la terapia alternativa. Ok, lo entiende, eso lo entiende y lo respeta. Y tenemos un modo de poder tener una coordinación si hablamos de medicina emocional y que podemos demostrar de forma científica y con resultados que la medicina emocional es a la fuente de las enfermedades. Así que este tipo de análisis permite de tener una relación muy estable con la ciencia y de crear un futuro a muchos hospitales. Ejemplo, hoy no terminamos los hospitales, estamos en construcción. Fíjate que recibimos varios de Estados Unidos, de varios lugares de personas que tienen recursos y que me piden, cuando termina el hospital o antes, podemos hacer uno, podemos hacer una aquí, una allá, a varios lugares. Y yo le pido, escúchame, ok, pero yo por favor soy una persona muy estable, yo quiero y no quiero hacer un error y que otro sigue.
pido a vosotros que hacemos hospital, que vemos los resultados, cómo funciona, cómo se coordina, si tiene error, a dónde está y que recuperamos eso, arreglamos eso, de forma que cuando van a seguir otros hospitales, son listos por dar el mejor a las personas. Así que sí, es un plan de expansión a nivel internacional que necesita un análisis. No podemos decir, voy a hacer hospital, no, es mucho más complejo. Es por eso que te dice, no podemos enfocar a la naturaleza rechazando a los humanos o a los animales rechazando a los humanos, porque la fuente misma del problema que necesita la naturaleza o los humanos o los animales son los humanos. Así que si no le toca a ellos, bueno, es algo recurrente que no se termina, ¿entiendes? Bueno, la verdad es que se me ocurre un montón de preguntas, pero te voy a emplazar en otro momento porque es imposible, tienes una agenda muy llena. Todas esas preguntas me las guardo para otra ocasión. Ojalá llegue ese hospital a España. Pero Quiere decir que habla mucho, ¿no? No. No, René, pero me gustaría en otro momento hablar de otras cosas del hospital, Es Normal. Te he conocido y he visto que tú hablas de que sí, no se puede explicar, es una creencia. Y realmente es lo que tú dices, ¿para qué vamos a hacer 1000 hospitales si todavía falta ver cómo funciona este? Eres una persona con los pies en el suelo. Para ir acabando, aunque esas preguntas me las voy a apuntar para otra ocasión, el efecto de la meditación lo sabemos todos sabemos el efecto de la meditación, pero a mí me gustaría que dijeras algo que creo que no sepamos, es decir, en conexión con la paz, en conexión con el equilibrio de la salud y en conexión con el ser más feliz. 4 palabritas sobre la meditación, a ver si la gente se anima a meditar, como decías, de una manera sencilla, no hace falta grandes complicaciones, y también esa la resistencia que tenemos a meter esos minutos en la vida cotidiana para ir acabando esta entrevista. Creo que va a ser buenos consejos. Bien, cuando vamos a caminar a la calle ponemos de zapato, porque son herramientas para caminar. Si tenemos frío, ponemos unos chamarras, es un herramienta para no tener frío. Si tomamos un coche, es un herramienta para ir a un punto al otro. Bien, como el teléfono de comunicación, son herramientas, nada más. Cuando hablamos de yoga, es una herramienta por la energía que circula entre el cuerpo. Como deporte o como yoga y filosofía de yoga, significa una circulación de energía mejor, pero que va con la oxigenación. Bien, si hablamos de comer, debemos saber qué es bueno por la salud o lo que no es bueno. Cuando hablamos de meditación, como tu yoga es una herramienta, nada más. Debemos saber a nivel científico, no de la creencia. Debemos explicar y debemos demostrar de una forma muy sencilla, racional, que la meditación es una herramienta de vida que permite de tener una conciencia más clara, una definición más estable de tu actitud, de tu palabra, como de tu pensamiento. Y eso, como el yoga, puede ayudar a tu cuerpo y ayuda finalmente a tu pensamiento, eso te aseguro. La meditación es una herramienta directa a poder controlar, vamos a decir, la paz y la conciencia que tenemos. Muchísimas gracias. Tengo que decir que René lo podéis encontrar en su página web, renemei.org, que en España tenemos en Facebook los voluntarios de Renemei, por aquellos que quieran indagar un poquito más en su información. Pone muchos vídeos en YouTube, en sus redes sociales, que lo podéis encontrar como Renemei. Yo tengo que agradecer mucho a Bat. Tengo que agradecer mucho a Fátima Luna, que me ha hecho la conexión para hablar contigo, a tus voluntarias, amigas mías de hace muchos años, Mari Carmen, María José, que están fascinadas con la fundación cuando he quedado con ellas, cuando me explican pues qué hacen, qué aprenden, cómo están aplicando todo eso, y de tener personas que no solo ahora lo que me estás explicando, sino tener esas personas en mi entorno desde hace ya unos cuantos años que
incluso las he visto cambiadas en muchos aspectos, o sea que son hechos. Y eso es lo que creo que está hablando René May, de hechos, no de filosofías, y de qué te sirve en tu vida cotidiana, es lo que yo te escuchaba ayer. Para mí ha sido un gran placer haberte tenido. Te emplazo a otra entrevista hablando de otros temas porque tienes para rato. Y por supuesto siempre me despido de mis invitados diciéndole muchas gracias. Moltes gracias, en este caso, merci beaucoup. Namaste. Hasta la próxima, René. A todos les saludo, buenas tardes y muchas gracias, Seva. Fue un placer y la verdad me gusta mucho porque este tipo de entrevista permite que la persona que busca algo la encuentre. Un abrazo a todos. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.